Quería felicitar a los ponentes porque me lo han puesto muy fácil, con lo que voy a contar. Quiero decir, prácticamente todo se ha dicho, pero bueno, yo voy a dar las pequeñas pinceladas. Y la pequeña pincelada empieza en el título, que creo que, bueno, según empezamos trabajando con él, y yo personalmente no me di cuenta, pero metimos la pata personalmente. Pusimos la Asociación de Pacientes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, ACU, que somos nosotros, los verdaderos protagonistas. Pues no, no somos los verdaderos protagonistas. Los verdaderos protagonistas son los pacientes, no la asociación. Es decir, la asociación es una herramienta que nos sirve para para dirigir, vamos a cambiar la palabra, sí lo digo, para dirigir y para trabajar en ello, pero los verdaderos protagonistas sigo pensando que son los pacientes, independientemente de que estén dentro de una asociación o no. Bien, pues un poco el resumen de lo que voy a dar, el paciente como protagonista en el contexto, ejemplos de interés que vamos a hablar, hablar de, bueno, todo el gobierno, médicos y enfermeros, distintos agentes, las redes sociales, pues todo lo que voy a comentar. Empecemos por qué es un paciente activo, qué es un paciente experto y un paciente corresponsable. Aparentemente es lo mismo, nos parece que es lo mismo. Cuando hablamos de paciente activo, paciente experto, paciente corresponsable, el empoderar al paciente, y tanto se habla, pues hay pequeños matices que me gustaría aclarar. Quiero decir, un paciente activo es un paciente que se mueve, que reconoce que es paciente, que comenta, que se informa, que intenta moverse y hasta ahí llega. Un paciente experto es aquel que domina su enfermedad, que conoce herramientas que le sirven para trabajar su enfermedad, para llevarla mejor, para trabajar con la enfermedad, para convivir con la enfermedad. Y después está el paciente corresponsable, que es aquel que se hace partícipe de lo que es la enfermedad, es decir, que participa activamente. Y ahí es donde entramos un poco, creo, las asociaciones de pacientes, intentando pues educar, fomentar y que todo paciente pueda llegar a ser, en un momento dado, corresponsable por el beneficio de todos. Si bien es verdad que hay ejemplos que despiertan, pues si buscamos en Internet y ponemos paciente experto, pues salen pinceladas de que se organizan jornadas interactivas sobre pacientes expertos, que se organizan jornadas sobre paciente experto en adherencia. Hay jornadas de paciente experto en la Federación de Enfermedades Raras. Nos salen muchas noticias sobre paciente experto. Habla que si el paciente experto es el gran aliado de la gestión sanitaria para una mayor eficacia y eficiencia en el sistema sanitario. Hay jornadas que hablan del paciente, que es el centro, pero como adelanté antes, no siempre suele pasar eso. Nos encontramos, si buscamos, si seguimos buscando en Internet, pues a veces noticias como esta, tan graciosa. Desde mi punto de vista, el gobierno, médicos y enfermeros firman un pacto sanitario sin las comunidades. ¡Qué escándalo! Madre mía, han firmado un pacto sanitario y no han contado con las comunidades. ¿Y los pacientes? En ningún momento se ha contado con los pacientes. Es decir, aquí sí nos hemos escandalizado, los periodistas se han escandalizado de que se ha firmado un pacto sanitario, que se han reunido el gobierno, los médicos, que nos parece que es perfecto, y los enfermeros, y no han contado con las comunidades, y han lanzado pero en ningún momento se ha contado con los pacientes para nada. Ni los pacientes, como había dicho, ni activos, ni expertos, ni corresponsables. Entonces, evidentemente, el artículo viene a decir que para la sostenibilidad y calidad del Sistema Nacional de Salud pues es importante este pacto. Pero, una vez más, nos han excluido. Curiosamente, unos días más tarde, unos meses más tarde, pues sí que sale una noticia que las redes sociales ponen al paciente en el centro del sistema de salud. Sí, que paradójicamente se está hablando. Quiero decir, sí aparecen. Sí, ahora sí aparecemos, quiero decir. Hay momentos que no aparecemos, pero en este caso sí. Y se viene a decir que los pacientes ayudan a mejorar la comunicación y la difusión de la información en los centros sanitarios. Pues, evidentemente, se está empezando a hablar del paciente, del empoderamiento del paciente, pero no se cuenta siempre con ellos. Y incluso nos encontramos noticias como estas, que el abuso de urgencia se paga. Se viene a proponer que el paciente, por hacer mal uso de la sanidad, en este caso el abuso de urgencias, tenga que pagar por él. ¿Nos hemos preocupado en formar a ese paciente? Es decir, ¿creemos que el paciente sabe cuál es el uso correcto que se va a usar? Es un paciente a lo mejor activo, es un paciente experto, pero de verdad lo hemos formado y ya le vamos a pedir explicaciones o lo vamos a culpar por haber hecho mal uso. Quizá nos tenemos que replantear que lo que tenemos que hacer es
formar a ese paciente. Y de ahí saco esta palabra que se la ha robado Antonio Bernal, que es presidente de la Agencia General de Pacientes, que dicen que los pacientes, evidentemente, queremos ser el centro del sistema, pero no la diana. No nos usemos como diana, quiero decir, vamos a ser el centro del sistema, pero vamos a ser el centro del sistema bien, no una diana donde vamos a lanzar los dardos para aprovecharnos de ellos. Bien, evidentemente hay propuestas que esto hay que cambiarlo, es decir, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de asociaciones de pacientes, creemos que tenemos que reflexionar sobre esto, que tenemos que colaborar y que tenemos que participar los diferentes actores. Nosotros sabíamos que estábamos en el punto A como asociación de pacientes, como asociación de pacientes, y teníamos bien claro cuáles eran nuestros fines y que teníamos que llegar al punto B. Pero nos habíamos dado cuenta y hemos reflexionado nosotros también como pacientes, como asociaciones de pacientes, que muchas veces hacíamos muchas actividades, muchos trabajos, trabajábamos mucho, hacíamos a lo mejor unas jornadas pues, con GTECO, a lo mejor nos reuníamos y hacíamos unas jornadas conjuntas, pero dejábamos fuera a lo mejor a las instituciones, o hacíamos unas jornadas en alguna provincia, pero no contábamos con GTECO. Es decir, se han hecho muchas actividades, se han hecho muchos trabajos, el paciente ha participado, pero muchas veces no hemos dado muchas vueltas, como queremos poner gráficamente aquí, y no hemos llegado al punto B, que era el resultado final que tenemos. Porque si comprobamos y miramos qué es lo que hacemos nosotros, cuál es el campo de batalla nuestro, nos damos cuenta que nosotros tenemos fines en nuestros estatutos de investigación, de formación, de sensibilización, de acción social y de representación. Sí que es verdad que con el cambio de logo también hemos trabajado nuestro organigrama, nuestra forma de trabajar por dentro, y sí que de los fines que teníamos, pues hemos visto que algunos fines, pues evidentemente, los teníamos un poco hinchados, por así decirlo, ¿no? Los teníamos demasiado, a lo mejor, no eran verdaderamente nuestros fines a los que nos tenemos que centrar. Por ejemplo, el tema de investigación. El tema de investigación nosotros sí que tenemos que fomentar, tenemos que estimular el estudio, tenemos que ver cómo estimulamos ese estudio de investigación, pero no va a ser un fin de una asociación de pacientes. Evidentemente, para eso existen unas sociedades científicas y para eso tenemos que apoyarlas. En el área de formación sí que es un área que nosotros tenemos que trabajar conjuntamente mucho. Tenemos que favorecer la sensibilización social y tenemos que divulgar y tenemos que formar a los pacientes. Vuelvo al ejemplo de antes, a los pacientes que habíamos hablado, los pacientes activos, los pacientes expertos o los pacientes corresponsables. Sí que es nuestra labor. Evidentemente, sensibilizar a la sociedad en general de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que supone convivir con una enfermedad inflamatoria intestinal, evidentemente es una labor nuestra. Y la de representación, está claro que nos tenemos que representar. Hoy en día estamos aquí, hoy nos han invitado para representar a la sociedad de pacientes. Sí que es verdad que también tenemos que tener una parte de acción social, tenemos que ser reivindicativos y trabajar en lo que consideremos que va en contra del beneficio de los pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues en esto estamos trabajando y el análisis que hemos hecho es buscar un poco los actores que tenemos, que muchas veces esto, no sé si lo conoces, ahí debajo hay un tablero de ajedrez que está tapado, que sí, que se podrá jugar al ajedrez, pero no sabemos qué actores son los que hay. Entonces, nosotros hemos tenido que analizar un poco los actores que hay y ver con quién tenemos que... Hay muchos actores, a lo mejor se nos escapan, que no los habíamos identificado y tenemos que trabajar con muchos actores como asociación de pacientes y que los hemos dejado de lado y tenemos que trabajar. Y los hemos identificado y hay ejemplos que nos dicen que uniendo esos actores funciona. Este es un ejemplo que ya salió hoy aquí y que es muy gráfico y que es muy determinante de que haciendo las cosas bien, conjuntamente, funcionan. Todos habréis oído hablar probablemente, y por lo menos en las redes sociales se ha movido mucho, el proyecto No puedo esperar para ir al baño, que se empezó a funcionar en ACU Cataluña, que ahora tenemos otro proyecto similar o parecido en Guipúzcoa, se va a implantar. Y el funcionamiento, y por lo que ha funcionado este proyecto, que es un proyecto de dar acceso a los baños a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Quiere decir que muchas veces la situación social de los pacientes cuando necesitan un baño es complicado. Entonces, bueno, este proyecto viene enfocado a dar acceso a los baños prioritario a los enfermos con enfermedad inflamatoria intestinal, a la vez de divulgar lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal en la sociedad, concienciar. Pues bien, este proyecto se ha hecho en colaboración en una asociación de pacientes,
junto con hospitales, con sociedades científicas y junto con instituciones políticas y gobiernos. Es decir, se ha tocado las puertas de todo. Y ese proyecto funciona porque están unidos diferentes actores que vamos en la misma línea, que tenemos que funcionar en la misma línea, que tenemos que trabajar en la misma línea. Y si a esto lo unimos, que lo queremos expandir, es decir, que Europa, está el logo de la Federación Europea de Pacientes, si a esto unimos que esto no tiene que tener fronteras, que tenemos que extrapolarlo, pues el resultado es exitoso como está siendo. Es decir, tenemos que unirnos diferentes actores que tenemos los mismos intereses por el beneficio de todos. Esto es otro ejemplo de actividades, de alianzas que hemos hecho, que hemos puesto encima de la mesa y propuestas concretas que funcionan. Y funcionan en formación. Recientemente hemos cerrado a ver, para controlar el tiempo para que no me pase. Hemos cerrado un convenio con Stanford, con la Universidad de Stanford, para formar tanto a pacientes como a familiares en lo que es el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto nunca se había hecho, es decir, nunca habíamos hecho una colaboración con una universidad para, de verdad, a los pacientes, empoderarlos y que conozcan qué es su enfermedad inflamatoria intestinal y que sepan trabajarlo. Por decir un poco, el convenio que se ha hecho con Stanford está enfocado tanto a pacientes, familiares, como también a profesionales sanitarios. De hecho, los pacientes familiares les ayuda, evidentemente, a coger confianza en sí mismos, les ayuda a la detención y control de sus problemas, a identificar cuáles son sus problemas, sus síntomas, un poco a formarles en lo que es su patología para que tengan herramientas para trabajar con ellas. A los profesionales sanitarios también les ayuda este tipo de curso, este curso que hemos empezado, porque mejora el diálogo con los pacientes. Les ayuda a conectarse con los pacientes, a tener un mejor diálogo, gestión sobre la enfermedad, evidentemente, tanto sea presencial o a distancia, como se ha hablado aquí. Es decir, es una forma de profesionalizar, si me permitís la palabra, a los pacientes para que conozcan su enfermedad y tengan herramientas, que seamos todos partícipes de lo que es trabajar por y para la enfermedad inflamatoria intestinal. Después está, por ejemplo, estamos liderando desde la asociación EUPATI. EUPATI es el consorcio de pacientes para la innovación terapéutica. Pues bien, evidentemente consideramos que los pacientes, y a nivel europeo, debemos estar ahí. Tenemos que poner en marcha un cambio para empoderar a los pacientes y que seamos partes del I+D de los medicamentos, es decir, que no nos vengan los medicamentos, ya que podamos participar en la investigación de esos medicamentos, porque entiendo que la opinión de los pacientes es importantísima, pero podamos participar activamente, que podamos ser parte de esa investigación, de ese I+D de los medicamentos. Como conclusión, un poco para terminar y para no alargarme mucho, creemos que un nuevo modelo de forma de trabajar es necesario. La clave, evidentemente, y lo que he venido a decir un poco y el resumen, es la colaboración permanente y que se ha visto ya aquí, que ya se han nombrado a los pacientes en todos los momentos, con lo cual la colaboración de los pacientes, evidentemente nosotros estamos dispuestos a trabajar, es clave. Todos debemos participar porque solo a través de la participación se consigue la apropiación. Muchas gracias.